Hola, hola, que el Señor les bendiga. Vamos a, vamos a ir al libro de Mateo. Libro de Mateo en el capítulo 27 del libro de Mateo. Ahí vamos a comenzar esta tarde. En el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 50. Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 50. En el libro de Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 50 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, o sea, murió. Versículo 51 dice: Y he aquí el velo del templo, que era símbolo de la separación entre Dios y el hombre, se rasgó en dos, de arriba a abajo, indicando que el Padre, al sacrificar a Machía, a Cristo Jesús, a Yahshua, había destruido lo que separaba a Dios del hombre, indicando que Cristo Jesús era el puente entre Dios y el hombre, y que por la sangre de Cristo Jesús, la barrera que existía entre Dios y el hombre se partía en dos y se abría el camino. Por eso él decía: yo soy el camino. Aquí se está abriendo el camino. Y aquí el velo del templo que simbolizaba la separación entre Dios y el hombre. Pero ese velo del templo simbolizaba a Cristo Jesús, que al morir por nosotros se rasgaba en dos y abría el camino entre Dios y el hombre, y unía otra vez a Dios con el hombre. Ese velo estaba entre el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, y el lugar santo, que simbolizaba al alma. O sea que el alma, es decir, los seres vivientes, nosotros no teníamos libertad para entrar al lugar santísimo, delante de la presencia de Yahweh. Esa libertad la tenemos ahora, en este momento, cuando Cristo Jesús entrega el Espíritu, después de decir consumado es decir, he llevado a cabo el propósito de la Pascua. Le he dado al diablo en la cabeza y he abierto el camino entre Dios y los hombres. Por eso se rasgó en dos, de arriba a abajo, indicando que el autor de este asunto es Dios. De arriba está Dios y abajo estamos nosotros. Y toda la tierra de Israel tembló, y las rocas se partieron. Y al partirse las rocas, el Padre está abriendo un espacio lo suficientemente grande en medio de las rocas para que cuando el centurión, el soldado romano, le introduzca a Machía la lanza en el costado, entonces la sangre entre por ese hueco que el Padre está abriendo allí y vaya directamente y caiga encima de la tapa del arca, y de esa forma Dios salva a nosotros. Eso se le llama expiar los pecados de nosotros por la sangre que cayó sobre la tapa del arca. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros. No debieron haberse abierto, pero se abrieron los sepulcros. Se abrieron. Los sepulcros tienen una tapa, como digamos, acá le llaman, donde meten los muertos, el cajón, ¿cómo le llaman? No, la lápida no, ¿cómo le llaman? El hueco ese, la bóveda. Allá era una cueva.
Entonces le colocan una tapa, a eso es lo que se le llama la lápida. Acá le colocaban una tapa, ¿se acuerda? Esa tapa voló. Esa tapa voló. Y se abrieron los sepulcros. Y allá dentro de esos sepulcros estaban los huesos de personas que habían muerto con el Señor. Y muchos cuerpos. O sea que los huesos que estaban allí salieron, ¿oyeron? Los huesos que estaban allí salieron. Porque ¿para qué se van a abrir esos sepulcros? Salieron los huesos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Y muchos cuerpos. ¿Qué cuerpo hay ahí? Si ya se murieron. Si ya hace rato se murieron, ¿qué es lo que hay allí? De personas que habían dormido con el Señor. Se levantaron. Entonces, ¿qué fue lo que se levantaron? Los huesos se levantaron. ¿Lo están viendo que los huesos se levantaron? Entonces el Señor cogió el alma de ellos, el espíritu, y lo metió allí y cogió ese cuerpo con esos huesos y los transformó en un cuerpo incorruptible, poderoso, en un cuerpo espiritual. O sea que los huesos no quedaron allí. Allí quedó el hueco, la tumba vacía. ¿Se acuerda de cuando Cristo Jesús resucitó, quedó la tumba vacía y el cuerpo de Cristo Jesús no quedó allí? Entonces parece que los huesos de las personas que murieron con Cristo Jesús, cuando venga la resurrección de los muertos, va a quedar el hueco. En todo el mundo van a quedar huecos por toda parte. Por eso que el Señor dice, no los cremen. Porque después de tanto tiempo de nosotros estar estudiando eso, apenas el Señor nos está diciendo qué es lo que está pasando y por este versículo habíamos pasado tantas veces. Y apenas la semana pasada con el asunto ese de la resurrección, de la cremación, que no sé quién comentó eso, entonces el Señor comenzó a mostrar qué era lo que pasaba, porque Él decía eso. Y saliendo de los sepulcros, salieron de los sepulcros. Imagínense que saliendo de los sepulcros, dice allí, después del regreso a la vida de Él, ¿de quién? De Cristo Jesús, vinieron a la apartada ciudad y aparecieron a muchos. Y se le aparecieron a la gente. Bueno, esto que estamos estudiando, porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de la cremación. Entonces, alguien que se ve el programa por el internet, la persona no vive aquí, entonces la persona se vio el programa por internet y me colocó un email. Entonces, le decía que le daba gracias al Señor por las explicaciones que se dan, porque esas explicaciones entonces le abren a uno la mente. Y la persona me mandó esto y nosotros comenzamos a investigar en el internet y encontramos esto. Pregunta enviada por David, tema huesillo llamado luz. Entonces se encontró que en el cuerpo humano, por esta parte de acá de la cerviz, Dios colocó un hueso muy pequeño, y se le llama el hueso luz, no de luz, sino que es una palabra en hebreo, que traducido al español le dicen el hueso indestructible, el hueso de la resurrección se le llama, a ese un hueso pequeño, que han estudiado ese hueso y ese hueso es indestructible. Y entonces dice aquí lo siguiente: me gustaría saber a qué hueso en especial se refieren en el artículo de este fin de semana, en la anatomía humana, ¿cuál es su nombre? Respuesta, y dice, usted se refiere al artículo publicado sobre el huesillo llamado luz. Este es el nombre más famoso de ese hueso, aunque también es llamado Nisqui y Betuel. Los sabios nos enseñaron que existe en el cuerpo humano un huesillo pequeño, el cual no tiene provecho del alimento consumido durante los días de la semana.
el cual no tiene provecho del alimento consumido durante los días de la semana. Solo tiene provecho del alimento consumido en la noche que llega al concluir el Shabbat. Por decir algo, hoy cuando cayó el sol comenzó el Shabbat, ¿se acuerdan? O sea, comenzó el día sábado, ¿cierto? Termina mañana por la tarde, cuando esté cayendo el sol, termina el día sábado y comienza el día domingo. Entonces, durante toda la semana, usted come lo que come y ese huesito no aprovecha nada de eso. Pero cuando usted come, cuando cae, está terminando ese sábado, eso sí lo aprovecha ese huesito. Pero el resto de alimento no lo aprovecha. O sea que ese huesito recibe alimento solamente el sábado cuando está terminando el Shabbat. ¿Entendemos esa parte? Bueno, si es así, ¿qué? Que este huesito se alimenta solamente cuando está terminando ¿qué? El Shabbat. Este huesillo llamado luz no tuvo provecho del fruto del árbol del conocimiento que fue prohibido por Dios a Adán. O sea que cuando Adán comió de ese árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese huesito no comió de eso. ¿Lo entienden? Porque él se alimenta solamente el Shabbat cuando está terminando ¿qué? El Shabbat. Y resulta que la caída de Adán fue un viernes. No podía ser un sábado, porque el sábado es el día destinado ¿a quién? A Machía. Y Dios hizo a Adán, ¿qué día? El viernes. O sea que Adán cayó en el sexto día. No se olvide que un día son 1000 años, porque Adán cayó en el primer milenio, ¿lo entienden? Y el primer milenio era viernes. ¿Lo entendemos? O sea, Dios lo hizo a él el viernes, al comienzo del viernes, al comienzo del día, pues. Entonces, él cayó en el transcurso del día. O sea que él cayó el viernes. Sigo leyendo. Si es así, este huesillo llamado luz no tuvo provecho del fruto del árbol de conocimiento que fue prohibido por Dios a Adán, pues Adán comió del árbol prohibido el día viernes. ¿Lo entienden? Génesis 3:6. Dice así. Por eso el día de Adán, el número de Adán es el número. Bueno, Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y deseable, y árbol para hacerse sabio, y tomó de su fruto y comió y dio también a su hombre y con ella comió. ¿Qué día era? Era viernes. Entonces seguimos leyendo. Este huesillo luz, por lo tanto, debemos reconocer que este huesillo no participó del pecado. ¿Por qué no participó del pecado? Porque él durante el transcurso de la semana no se alimenta, sino que él se alimenta es al final del Shabbat. ¿Estamos entendiendo? Eso hace que en nuestro cuerpo físico haya un hueso diferente a todos los demás huesos. O sea, un hueso que no participó de ¿qué? Un hueso que no participó de ¿qué? Del pecado. Los demás que aún mantiene la santidad del cuerpo de Adán antes de pecar. O sea que ese hueso mantiene la santidad que tenía Adán antes de Adán pecar. Porque ese hueso, como no se alimenta sino al final de Shabbat, ese hueso no participó del pecado de Adán. ¿Lo entendemos? Este huesillo luz jamás se altera ni cambia de estado. Aunque lo arrojemos al fuego o intentemos molerlo o quebrarlo valiéndonos de un mortero, martillo o cualquier tipo de fuerza que le podamos aplicar, permanecerá intacto sin mella alguna. Por eso le llaman el hueso indestructible. No lo destruye nada. Dios hizo ese hueso que nadie lo destruyera. Este huesillo es la conexión entre el alma y el cuerpo después de la muerte. Incluso cuando la materia se desintegre por completo, ese huesito todavía permanece allí. El luz, o sea, ese huesito que se llama el hueso de la resurrección, o el hueso indestructible, o el hueso luz,
Se encuentra en la parte posterior del cráneo, acá, y no está ligado a ninguno de los demás huesos. Su tamaño es tan pequeño como un grano de cebada, o sea que es un hueso muy pequeño. Semirredondo, casi cuadrado, lo recubren unas delgadas venillas portadoras de sangre, quedando de un aspecto parecido al de una araña que lo aprisiona. Los sabios nos enseñan que a partir de este huesillo, en la época de la resurrección de los muertos, comenzará a desarrollarse en su interior todos los miembros, tendones y piel y carne. Vamos a entender una cosa, ¿no? Así vendrá rodando hasta la tierra de Israel, donde finalmente recibirá el alma y revivirá. Por eso era que ellos decían que tenían que meter sus huesos a la cueva, que ellos no permitían que sus huesos fueran cremados. Por eso, lo que Dios está diciendo es lo siguiente, miren. Nosotros entendemos que cuando venga la resurrección de los muertos, va a ser en la atmósfera, ¿o no? ¿Va a ser en el aire? Pero ellos piensan que va a ser en la tierra, porque ellos no tienen esa revelación. Pero nosotros tenemos esa revelación, que la resurrección de los muertos en el día de Yom Teruah no va a ser en la tierra, pero van a quedar los huecos. Van a quedar los huecos como una evidencia de que realmente la gente resucitó. Así como cuando Cristo Jesús resucitó a las primicias, quedaron los huecos, ¿se acuerdan? Las tumbas se abrieron y quedaron los huecos como una evidencia de que la resurrección es una realidad bíblica palpable. Entonces, cuando usted mira la resurrección de las personas que son de Dios, el cuerpo no queda allí. Se lo explico en el nombre de Mashiach. Cristo Jesús, cuando se trata de la primera resurrección, Cristo Jesús, el cuerpo no quedó allí. ¿Quedó el cuerpo? No quedó allí. De hecho, cuando el Señor resucitó a Lázaro, usó el mismo cuerpo, ¿o no? Pero como no era la primera resurrección, Lázaro siguió siendo de sangre y carne, ¿cierto? Después murió. Pero Cristo Jesús, que fue el primero de la primera resurrección, Dios usó su mismo cuerpo y lo transformó en un cuerpo inmortal, ¿cierto? Las primicias, dice que el cuerpo no quedó allí, que las tumbas quedaron vacías, ¿lo vio? Dice allí claramente que se abrieron las tumbas, los cuerpos salieron, bueno, no quedó el cuerpo, ¿cierto? Los dos testigos, tampoco queda el cuerpo. ¿Ha leído los dos testigos cuando resucitan? Entonces parece que en la resurrección de la gente de Dios, el cuerpo no queda allí. Es con cuerpo y todo. Y el alma puede estar en un lugar, en el tercer cielo, el espíritu también. Y el cuerpo está aquí en la tierra y el Señor desde el primer cielo, ahí en la atmósfera, hace toda la pega en un abrir y cerrar de ojos. Es Dios Todopoderoso. Por eso que Él dice, yo soy la resurrección y la vida. En el libro de Apocalipsis capítulo 11, aparece aquí, capítulo 11, y dice, versículo 7, cuando los dos testigos hayan acabado de testificar, la bestia que sube del abismo, eso significa que al anticristo lo hirieron de muerte. No murió, pero lo hirieron gravemente. Esta es en la guerra de los rusos, lo que se llama Go y Magó, que cuando los rusos invaden a Israel a la mitad de la semana, entonces el anticristo es herido mortalmente en esa batalla. Y el anticristo no puede hacer nada por Israel, entonces el que defiende a Israel es Yahweh. Cuando hayan acabado de testificar, la bestia que sube del abismo, entonces Satanás le cura la herida y lo levanta. Eso dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13, aquí. Versículo 3, capítulo 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, o sea que el anticristo es herido de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, o sea a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, o sea al anticristo, y adoraron a la bestia, es decir, al anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia? Es decir, ¿quién como el anticristo y quién podrá luchar contra ella?
También se le dio boca que hablaba grande arrogancia y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, allí va a actuar 42 meses y se cumplen 7 años y luego viene Cristo Jesús. En la fiesta de Yom Kippur. Bueno, capítulo 11 dice, versículo 7, hará guerra contra ellos, contra los dos testigos. Se le permitirá hacer guerra contra ellos. Dios le permite hacer guerra contra los dos testigos. Los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, los cadáveres de los dos testigos, estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido para revelar su condición profética en que va a quedar Jerusalén cuando el anticristo se apodere de ella. Condición profética de maldad se llama Sodoma y Egipto, donde también fue nuestro soberano clavado en la estaca de ejecución. ¿De qué ciudad está hablando? De Jerusalén, porque el anticristo va a establecer su cuartel general no en Roma, sino en Jerusalén, porque Jerusalén es el centro de la tierra, y Jerusalén es la ciudad de donde va a gobernar Cristo Jesús. Entonces por eso Satanás quiere gobernar también con el anticristo desde Jerusalén, porque él siempre ha querido ser como Dios. Y como él siempre ha querido ser como Dios, entonces él siempre quiere hacer las cosas que hace Dios. Así es el envidioso. Siempre quiere hacer la cosa que hace el otro, porque le tiene envidia y quiere ser como el otro, en vez de ser como tiene que ser. Versículo 9. Y todos en todas partes de los pueblos, tribus, lenguas y naciones de toda la tierra podrán ver sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Allí están a la intemperie. Y los moradores de la tierra y en Israel se regocijarán sobre lo que hicieron con ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Formarán una fiesta y regalo para allá y para acá, celebrando que el anticristo mató a los dos testigos. Porque estos dos profetas habían frustrado los planes de ellos, atormentando a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de aliento de vida. Entonces Machía los resucita con su Santo Espíritu. ¿Lo vio? Enviados por Elohim. ¿Qué usa? El mismo cuerpo. Usó el mismo cuerpo y se levantaron sobre sus pies, y cayó un miedo terrible sobre los que lo vieron, y oyeron una voz, una gran voz de uno que desde los cielos que les decía, suban acá. Y ellos van subiendo. Y subieron a los cielos en una nube. Y sus enemigos los vieron totalmente estupefactos. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron reconocimiento del esplendor al Elohim de los cielos. Aquí comienza la gran tribulación. Entonces estamos viendo que los cuerpos no van a quedar allí. Yo no entendía eso de esa forma. Significa que cuando venga la resurrección de los que murieron sin Cristo Jesús, el Señor va a usar también el mismo cuerpo que tienen. Pero no es un cuerpo espiritual. Es el mismo cuerpo que tienen, pero ese cuerpo ya saben cómo está, ¿no? O sea, el cuerpo de los que resucitan con Cristo Jesús, el Señor lo saca a partir de ese huesito y coge todo el resto que esté allí y lo transforma en un cuerpo espiritual. Entonces los huesos no quedan allí. Pero las personas que mueren sin Cristo Jesús, el Señor coge todo lo que está allí como esté y se lo mete allí al alma. Y se presenta delante de Él para tirarlo a un lago que arde con fuego y azufre. Vamos a ir a esta parte de la Biblia. El próximo septiembre, ahora que comience septiembre, el 5 y el 6, se celebra la fiesta de Rosh Hashanah. O sea, la fiesta del nuevo año de la Biblia. O sea que para Dios el año no comienza en enero, para Dios el año comienza en septiembre. Entonces, septiembre fue el mes en el cual Dios hizo al hombre, hizo el universo, hizo la creación. O sea que septiembre y octubre, entre septiembre y octubre, es el mes de la creación. Si ustedes ven la televisión, van a ver que es el mes de la creación. Allá en Israel celebran que es el mes de la creación. ¿Oyeron? Entonces,
Ese se llama el mes de Tirri o Etanín. Rosh Hashaná se conoce como la cabeza de año, o la fiesta de las bodas del Cordero, o la fiesta de la resurrección de los muertos, o la fiesta del día y de la hora que nadie sabe. Y vuelvo y se lo repito. El comienzo del año ahora, en septiembre, cuando comienza la fiesta que se llama la fiesta de Rosh Hashaná, o la fiesta de la luna nueva invisible, o la fiesta del nuevo año de la Biblia, se conoce como la fiesta de las bodas del Cordero, y se conoce como la fiesta de Yom Teruah, o la fiesta de la resurrección de los muertos, para que usted sepa que allí es el asunto. Vamos a ir al libro de Génesis, de Éxodo, que estuvimos leyendo la semana pasada. Capítulo 23, versículo 14, las 3 fiestas anuales. Dice, 3 veces, versículo 14, 3 veces celebrarán fiesta para mí en el año. No está diciendo que estas 3 fiestas sean las únicas, no. Son como la espina dorsal de todas las fiestas de Dios. Son estas 3 grandes fiestas. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta es la fiesta de Pentecostés. Y la tercera fiesta es la fiesta de Sucó. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua, o la fiesta de Pesá, cuando el Señor murió. La segunda fiesta es la fiesta de Shavuot, o la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo le dio inicio al cuerpo de ¿qué? De Cristo. Y la otra fiesta se celebra entre septiembre y octubre. La primera se celebra entre marzo y abril. La otra se celebra entre mayo y junio. Y la otra se celebra entre septiembre y octubre. Es la fiesta de Sucó. En esa fiesta de Sucó que conocemos con la fiesta de la tienda, la fiesta de las cabañas, entre septiembre y octubre fue la fiesta en que nuestro Señor Jesucristo nació. Para que entienda que no tenemos que ver nada con Navidad. No tenemos que ver nada con diciembre. Ustedes saben que hay 2 reinos paralelos. Paralelos es porque no se unen. El reino de Dios, de la luz, y el reino de la ¿qué? De las tinieblas. Entonces ustedes han visto que el reino de las tinieblas trata de imitar al reino de la luz. Por eso es que usted ve todo eso. Semana Santa, esa fiesta de Navidad y todas las fiestas religiosas son la paralela de las fiestas de Dios, pero nunca se unen y nunca tendrán nada en común. ¿Por qué así? Entonces hay mucha gente que aún siendo cristiano, siendo creyente, no entiende la fiesta de Dios. Entonces, Satanás le enseña la paralela y la persona se mete en la paralela aquí. A un predicador se mete en la paralela porque no entiende la fiesta de Dios, no entiende lo de Dios. Y eso le enseña al pueblo. Y cuando escucha lo de Dios se aterra. Y todavía seguimos diciendo que somos de Dios. El que es de Dios entenderá quién es Dios. El que es de Dios estará listo para recibir la revelación de Dios. El que realmente ama a Dios, Dios le va a mostrar las cosas como son y la persona va a entender. Los entendidos entenderán. Los entendidos entenderán. Versículo 14. 3 veces celebrarán fiesta para mí en el año. La fiesta de los panes sin levadura, que es la misma fiesta de ¿qué? De la Pascua. En esa fiesta que pasó, allí murió Cristo Jesús. 7 días comerán los panes sin levadura como yo te mandé al tiempo en el mes de ¿qué? De Abí. Abí significa la maduración de la ¿qué? De la cebada. Porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, la cebada era muy importante para comenzar la fiesta. Porque sin esa cebada madura no había fiesta, significa no podía comenzar el año. De tal forma que cuando ellos hacían lo que tenían que hacer para ver si la cebada estaba madura, en el mes de marzo, entre marzo y abril, si la cebada no estaba madura,
y era el momento de comenzar el año entre marzo y abril, no podían comenzar el año. Tenían que agregarle otro mes. Entonces le agregaban otro Adar, porque ese mes se llama el mes de Adar. El mes que va antes de marzo y abril, que es el mes de Abí o Nisán, el que sigue antes, que va enero, febrero, marzo, de febrero a marzo. ¿Se llama el mes de qué? De Adar. Entonces, si al finalizar ese mes hacían el movimiento para ver si la cebada estaba madura y no estaba madura, entonces le agregaban otro mes de lo mismo, del mes de Adar. Entonces le agregaban otro marzo. O sea, otro febrero-marzo. Y quedaba el segundo febrero-marzo. Entonces el año se hacía de ¿cuántos meses? De 13. Ya después de esos 30 días, ya la cebada estaba madura y ahí comenzaban el año. ¿Entendemos esa parte? Bueno. ¿Por qué era importante la cebada? Porque la cebada es lo que se cosecha en esa época. En esa época lo que se cosecha es cebada. Y entonces por eso es que la cebada era el símbolo de las primicias. Y era el símbolo de las personas que realmente se meten con el Señor. Y era el símbolo de las personas que Cristo Jesús le presentó al Padre. Exactamente. Entonces, si no había cebada, no podía comenzar la fiesta de la Pascua porque no había que presentarle a quién, al Padre. Entonces no se podía hacer la fiesta. ¿Ya entendimos esa parte? Bueno, versículo 15. La fiesta de los panes sin levadura obedecerá 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé al tiempo en el mes de Abí, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Versículo 16. También la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos, bicurín, de tus labores que hubieras sembrado en el campo. ¿Qué fiesta es esa? No se confundan, no es primicias, no es la primicia de la Pascua. No se confundan, ya pasó la Pascua, ya hablamos de la Pascua. Estamos hablando de la fiesta que sigue. Es que mire, en la Pascua las primicias ¿qué son? Y en Pentecostés las primicias ¿qué son? El trigo. Entonces, ahora cuando dice también la fiesta de la cosecha de los primeros frutos que se llama bicurín, de tus labores que hubieras sembrado en el campo, no está hablando de cebada. ¿De qué está hablando? De trigo. ¿Por qué es la fiesta de qué? ¿Por qué es la fiesta de qué? ¿Por qué es la fiesta de qué? De Pentecostés. Y cuando es Pentecostés, ¿qué está madura? Y cuando es la Pascua, ¿qué está madura? La cebada siempre asóciela con la Pascua y el trigo siempre asócielo con Pentecostés. ¿Por qué la diferencia? Porque el trigo es muy lento. Entonces, cuando la cebada está madura, el trigo está verde. Entonces el trigo le toca ir hasta junio para poder estar ¿qué? Maduro. Entonces, la cebada va primero, el trigo va después. Porque la cebada madura más rápido. ¿Estamos entendiendo esa parte, cierto? Versículo 16. Y la fiesta de la cosecha. Dijo, la fiesta de la cosecha de los primeros frutos, ¿entienden? Y luego dice, y la fiesta de la cosecha en el fin del año. ¿De qué época está hablando? ¿De qué época está hablando? Está hablando de septiembre, octubre. Entonces miren, el asunto es el siguiente. ¿Qué fiesta es? ¿Qué fiesta es? Eso. ¿Qué fiesta es? ¿Qué fiesta es? Sucó. Entonces miren, en la Pascua, ¿qué está maduro? En Pentecostés, ¿qué está maduro? Y en Sucó, ¿qué está maduro?
Todas las frutas. Las frutas, las frutas. Entonces repito, en la Pascua que está maduro, en Pentecostés que está maduro, y en septiembre, octubre que está maduro. Todas las frutas. Entonces, a la una se le llama la fiesta donde está madura la cebada. La otra, la fiesta de la cosecha del trigo. Y la otra es la fiesta de la cosecha de las frutas. ¿Lo entendimos o no? Bueno, para que usted lo entienda aquí. Dice, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. O sea, ¿qué? ¿Qué está hablando? No, las frutas, las frutas. Sí, la fruta, eso. Vamos al capítulo 34, aquí. Capítulo 34. Lo que pasa es que como estas cosas son tan delicadas que pues nunca escuchábamos antes de estas cosas, entonces por eso es que hay que darle así a esto para que entienda uno. Usted siempre escuchó hablar de Semana Santa y escuchó hablar de la Asunción de la Virgen y escuchó hablar de todas las fiestas religiosas y de la hermana Laura. Ahora escucha por todas partes y escucha de la Navidad, pero nunca escuchó de esto. Porque nunca el diablo está empeñado. ¿Cómo le va a enseñar el diablo la cosa de Dios? ¿Se la va a enseñar? ¿Y cómo una persona que predica, pero es un vendido, cómo le va a enseñar la cosa de Dios? Un vendido no le enseña a usted la cosa de Dios. Entienda, estamos en el tiempo de la congregación vendida. ¿Oyó? Donde si usted no se cuida, a usted le está dando la palabra un vendido. Y pobre de usted si no sabe quién es el que le está predicando en el nombre de Machía. Si es un predicador de los vendidos o si es un predicador sujeto a Yahweh. Pobre de usted si no entiende esa parte. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Porque haciendo esto, te salvarás a ti y a los que te oyen. Estamos en un tiempo de mucha apostasía, hay que cuidarse. Versículo 18, capítulo 34, fiestas anuales de Adonai. Mire que no son fiestas anuales de los judíos, son fiestas anuales de Adonai. La fiesta de los panes sin levadura, guardarás, que es la fiesta de la Pascua. ¿Qué madura allí? 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado al tiempo señalado del mes de Abí, porque en el mes de Abí saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero al primogénito del asno. ¿Qué significa asno? Un asno simboliza algo. ¿Qué simboliza un asno? ¿A quién simboliza? Simboliza a una persona terca, a una persona dura y no quiere andar. Ese es un asno, porque hay muchos seres humanos duros que Dios les quiere enseñar y no quieren aprender, que Dios les dice camine, venga y no quieren venir. Entonces Dios les dice son asnos. Entonces esas personas Dios dice hay que redimirlos, y si no se dejan redimir, mire lo que pasa. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, ¿qué le pasa? Quebrará su cerviz. ¿Por qué la cerviz? La nuca, ¿por qué? Es una persona que no se sujeta a Dios. Redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con la mano vacía. Versículo 21. 6 días trabajarás, mas en el 7º día reposarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Versículo 22. También celebrarán la fiesta de las semanas. ¿Qué fiesta es esa? Pentecostés. Les explico. El Señor murió un miércoles. El Señor murió un miércoles. ¿Se acuerda que hay 2 doctrinas paralelas? El diablo por un lado y Dios por el otro. Hay 2 doctrinas paralelas. La paralela dice que un supuesto Dios de ellos murió el viernes y resucitó el domingo.
Dios dice que el Hijo del Hombre, Machía, murió en la mitad de la semana, que es miércoles. Resucitó el Shabbat. Entonces, el domingo por la noche, ¿qué viene siendo? Ese domingo por la noche, ¿qué viene siendo? No, espérate, disculpa. Ese sábado por la noche. Eso. Ese sábado por la noche, ¿qué viene siendo? Eso. ¿Cómo? Ese sábado por la noche, ¿qué viene siendo? Domingo, ya, eso. Entonces, ese sábado por la noche, que era domingo, fue que el Señor celebró la fiesta ¿de qué? De las primicias. A partir de ese día, se cuentan 7 semanas, 7 por 7, y al otro día, Pentecostés. Y al otro día, Pentecostés. Listo. ¿Entendimos esa parte? Bueno. Versículo 29. 6 días trabajarás, 21. Mas en el séptimo día reposarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, o sea, Chabuó, o sea, la fiesta ¿de qué? Pentecostés. Para ti, de las primicias de la cosecha del... ¿Ya lo vio? Que en Pentecostés es trigo. ¿Y en la Pascua qué es? Cebada, pero le llaman las primicias del trigo. Y cuando usted escuche primicias del trigo, ¿de qué están hablando? Y cuando usted escuche primicias de cebada, ¿de qué están hablando? Y cuando usted escuche la recorrección de las frutas, ¿de qué están hablando? Ya listo. ¿Están aprendiendo? Entonces sigamos leyendo. Y la fiesta de la cosecha, ¿cosecha de qué? No, y la fiesta de la cosecha, ¿cosecha de qué? De todas las frutas. ¿Qué fiesta es esa? Sukkot. ¿Cuándo se celebra? Al fin del año. ¿Cuándo es el fin del año? Ahora en septiembre. ¿Ya listo? No, nada de diciembre. No tiene que ver nada con eso. Es la fiesta paralela. ¿Ya lo entendió? Es la fiesta paralela donde un poco de gente está siendo engañada. ¿Estamos entendiendo? ¿Y conocerán la verdad? Bueno. ¿Alguien tiene algo que decir? Bueno, entonces sigo. Rosh Hashanah, así se llama esa fiesta. La fiesta del fin de qué? De año. El primer día del año que viene, ¿cierto? En septiembre. Se llama la boda del Mesías. Así se llama esa fiesta. Voy a leerles a ustedes esto para que entiendan la parte. La Biblia es un pacto matrimonial, ¿o no? Dios con Israel y Jesucristo con nosotros, ¿o no? ¿Y Adán con quién? Adán con Eva. Dios con Israel. Adán con Eva y Jesucristo con quién? Con nosotros. Entonces, la Biblia es un pacto matrimonial, ¿o no? Tanto la Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, como la Brit Hadacha, o sea, el Nuevo Testamento, exactamente. Dice, el novio está en el proceso de contraer matrimonio con nosotros. Sabemos eso, ¿no? Con su novia, los creyentes en el Mesías. Esa es la fiesta de Rosh Hashanah, o la fiesta de Yom Teruah. Entonces, la fiesta de Rosh Hashanah es las bodas del Cordero. Pero en esa misma fiesta se celebra ¿la qué? La resurrección de los muertos. Y ahí es que se le llama ¿cómo? Teruah, Yom Teruah. ¿Lo entendemos o no? Bueno, quienes en el futuro vivirán con él para siempre. Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Ahí la tiene? Ahí la tiene. Primera de Tesalonicenses 4:13. Aquí. Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que murieron con el Señor, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza, porque murieron. Porque si creemos que Jesús murió y se levantó de los muertos a vida, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué traerá? Sí, pero ¿qué traerá?
El alma, el alma. ¿Y el cuerpo de dónde lo saca? De acá abajo, y lo transforma, y lo pega ahí en las nubes. ¿Ya lo entendimos? El alma, mire cómo es el asunto. El cuerpo está en la tierra, el alma está en el cielo. Y el espíritu también. Entonces el Señor es todopoderoso. Y en un abrir y cerrar de ojos está en las nubes. Cuando Él habla, teruá, teruá. Él habla, teruá. Teruá significa despertar. Entonces Él va a despertar a los muertos que murieron con Él. Entonces, en el momento en que Él habla, en el mismo instante se va a cumplir eso. Él habló y eso se realizó ya. Todo se llevó ya. Es el Señor. Entonces, cuando Él habla, el alma baja aquí y el cuerpo sale y se transforma y se pegan ahí todos. Inmediatamente a nosotros nos cambia el cuerpo y subimos y nos encontramos todos allí. Y todo pasó en un abrir. Es Dios Todopoderoso. Entonces los huesos no quedaron allí. Ya está demostrado que los huesos no quedaron allí. No quedan allí. La tumba queda, así como quedó la tumba de Machía. La tumba queda vacía, los huesos no quedan allí. ¿Ya entendimos? No van a quedar los huesos allí, para que lo sepa. La tumba queda el hueco. Por si alguien quiere decir lo contrario, entonces ellos van a decir, ¿y los huecos que están allí? Hay unas tumbas cerradas, otras tumbas abiertas. Las que están abiertas, el Señor se lo llevó. La que está cerrada, ese no era del Señor. Entonces eso va a servir para los detractores y va a servir para los que se quedan aquí, que ya se dieron cuenta, realmente, mira, esa gente se fue, esa gente resucitó. En todo el mundo queda el hueco, la tumba vacía. Ya vio, cuando el Señor resucitó, murió, que dice, la tierra tembló, las tumbas se abrieron, ¿se acuerda? Y los cuerpos salieron. ¿Lo leyó o no lo leyó? Bueno, listo. Eso es lo que va a pasar. Y así estaremos siempre con el Señor. Elohim estableció el matrimonio, ¿o no? Génesis capítulo 2, versículo del 21 al 24. ¿Quién estableció el matrimonio? Dios estableció el matrimonio. Génesis 2, del 21 al 24 dice, entonces Yahweh y Elohim provocó un sueño profundo sobre Adán. De la misma manera provocó un sueño profundo ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y también este dormía. Y mientras este dormía, tomó uno de sus costados. Y mientras Cristo dormía, le metieron la lanza en el costado. ¿Ya lo vio? Y cerró la carne en su lugar. Y del costado que tomó Yahweh y Elohim del hombre, la convirtió para mujer, o sea, Adán. Y del costado de Cristo hizo que saliera la sangre, cayera sobre la tapa del arca abajo, y de allí salimos nosotros los salvos. Lo mismo. Está hablando lo mismo. ¿Lo estamos entendiendo? Bueno. Y lo convirtió para mujer y la trajo al hombre. Y acá en Cristo Jesús la convirtió en congregación y la trajo a Cristo. ¿De acuerdo? Nadie viene a mí si el Padre que me mandó no lo que, no lo trajera. Dijo entonces Adán, esto es por fin huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto los uniremos, el que es de Cristo un solo espíritu es con él. Por lo tanto nos uniremos con Cristo Jesús y seremos con Cristo Jesús un solo espíritu por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Un matrimonio. Así como Adán con Eva, así como Cristo con nosotros, así como el Padre con Israel. ¿Estamos entendiendo esa parte? Bueno, Adán es un tipo del Mesías, ¿o no? ¿Adán es un tipo de Cristo? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, aquí. Romanos capítulo 5. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte
desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron violando la ley a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de quién. Adán es figura de quién, del que había de venir, o sea, ¿de quién? Adán es figura de Cristo. Adán es figura de Cristo. ¿Entendimos esa parte? Jesús o Yahshua fue hecho a semejanza de Adán. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Por eso le llaman, ¿cómo le llaman a él? El Hijo del Hombre. A propósito, se murió el Hijo del Hombre, ¿no? Se murió José Luis de Jesús Miranda. Filipenses 2.8. Se murió de cáncer en el hígado. Como él podía tomar trago todo lo que quisiera, porque Cristo Jesús ya pagó. Y podía meter toda la perica que fuera, porque Cristo Jesús ya pagó. Filipenses 2.8. Y estando en la condición de hombre, ya vio que cuando Cristo Jesús vino, no estaba en condición de Dios. Si usted piensa que cuando Cristo Jesús vino estaba en condición de Dios, ese pensamiento no es del Espíritu Santo. Ese pensamiento es del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es que dice que cuando Cristo Jesús vino dice que era 100% Dios. Si era 100% Dios, ¿por qué el diablo lo tentaba? ¿Dios puede ser tentado? Entonces, ¿por qué tentaba a Cristo Jesús? ¿Ya lo vio? Bueno. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo fue que él se humilló a sí mismo? Estando en la condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la viga de ejecución como si fuera un criminal. A Jesús le llaman el último Adán. Primera de Corintios capítulo 15. Le llaman el último Adán. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 45 al 47. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma que vive. O sea que el alma se muere y sigue viviendo. Se le muere el cuerpo y sigue viviendo. Se le murió el espíritu y ¿qué? Y siguió viviendo. ¿O no? Porque es un alma ¿qué? Viviente. Cuando Adán pecó, ¿se murió o no se murió? ¿En términos qué? ¿Y el alma siguió viviente o no? Después se le murió el cuerpo y el alma sigue viviente. Porque es un alma viviente. Porque la vida no es porque seamos almas vivientes. La vida del alma viviente no está realmente en el alma viviente. La vida del alma viviente está en que el alma viviente se pegue con aquel que es la verdadera vida. O sea, Mashiach. Por eso es que ellos aún en el lago de fuego siguen vivientes. Pero están en el lago de fuego vivientes. Porque la gente piensa que la vida es porque respira. No es porque respira. La vida es porque usted está con Cristo Jesús. Yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad y yo soy la vida tuya. O sea, lo que está diciendo es, si vos no estás conmigo, vos estás muerto. Pero ¿cómo que muerto? Si respiro, mirá, soy viviente. Sí, porque vos sos un alma viviente. Pero la verdadera vida está conmigo. O sea que ellos en el infierno siguen vivientes. Y si están con Cristo Jesús, siguen vivientes. Y si están en el lago de fuego, siguen vivientes. Pero la verdadera vida es con Dios. Porque con Dios no tendrá sufrimiento. No tendrá llanto, dolor. O sea, tendrá gozo, alegría. ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. ¿Estamos entendiendo esa parte? Fue hecho el primer hombre. El postrer Adán, ¿cómo fue hecho? ¿Ya vio la diferencia? O sea que Cristo Jesús no era ¿qué? No era alma ¿qué? No era alma viviente. Era espíritu vivificante, pero era un hombre. No era alma viviente, era espíritu vivificante. ¿Qué le parece?
¿Por qué tenía que ser espíritu vivificante? Vivificante para vivificar ¿a quién? A nosotros. Por eso es que Adán, o sea, un hombre, tiene semilla. Siembra la semilla en una mujer, óvulo, ¿se acuerda? ¿Y qué sale de allí? Un alma viviente. Pero Cristo tiene una semilla, que es su qué? Su palabra, o mejor, Dios tiene una semilla, que es Cristo Jesús, que es la palabra. ¿La siembra dónde? En el corazón, aquí, ¿y qué sale de allí? Una nueva criatura. ¿Ya lo entendió? ¿Ya lo entendió o no? ¿O se lo repetimos? Un hombre coge su semen, lo siembra en el óvulo de una mujer o no. ¿Qué sale de allí? Un alma viviente. Pero Cristo Jesús coge su semilla, su semen, semilla, semen, ¿qué es? La palabra es el semen de Dios. ¿Ya lo entendió? La palabra es el semen, la semilla de Dios. ¿Quién hizo el semen del hombre? Dios. ¿Ya lo entendió? Entonces, el semen del hombre produce, ¿pero qué produce? Almas vivientes. Pero el semen de Dios, ¿qué es la qué? La palabra de Dios, ¿qué produce? Vida eterna. O nuevas criaturas. ¿Ya lo entendió? Por eso es que te es necesario. ¿Ya lo entendió por qué? Sin dar tanta vuelta. Qué pena que la gente no entienda esto. Mucha gente no está entendiendo esto. Porque la doctrina paralela le ha hecho creer a la gente que esto es cualquier cosa. ¿Esto es cualquier cosa? La palabra de Dios. No es cualquier cosa. Por eso es que dice, la palabra de Dios es vida, ¿o no? Entonces, ¿cómo le llaman a Cristo Jesús? Entonces, mire lo que sigue aquí. Versículo 47. Leamos en el 46. Mas el cuerpo nuevo en el espíritu no es primero, sino el cuerpo animal. Y luego ese cuerpo animal Dios lo convierte en ¿qué? En un cuerpo espiritual. ¿Ya lo entendió? El cuerpo animal Dios lo va a convertir en un cuerpo espiritual. ¿Lo estamos entendiendo? El primer hombre es del polvo de la tierra, terrenal, ¿o no? El segundo hombre, que es el soberano, ¿de dónde es? Así, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Entonces, si Adán es alma viviente, ¿qué produce? ¿Y cuál el celestial? Así también los celestiales. Y si Cristo es celestial, ¿qué produce? Gente celestial, gente espiritual. ¿Ya lo vio? Es eso. Por eso le llaman espíritu. Sigo. ¿Usted sabe de qué estamos hablando aquí? De las bodas del Cordero. Aquí están todos los puntos de una boda, de las bodas del Cordero. Le voy a hacer un resumen antes de terminar para la próxima semana. Primero, elección de la novia. ¿Quién selecciona a la novia? No es el novio, es el padre. Por eso nadie viene a mí si el padre que me mandó no qué, no lo trajera. O sea que el que te lleva donde Cristo es el Padre. Segundo, el precio de la novia. ¿Hay que pagar un precio por la novia? Sí. ¿Cómo se le llama a ello? ¿Cómo le decían a eso? La dote. La dote. O sea que había que pagar un precio por la novia. Se le llama la dote. Solamente estoy haciendo un resumen. Tercero, los novios hacen un compromiso matrimonial. Le leo. Se llama santificar, apartar o erusín. Se hace un contrato matrimonial, pero aún no se les permite vivir juntos. ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Por eso es que Cristo se fue. Y nosotros estamos aquí. El Padre se comprometió con Israel en el momento, en el monte Sinaí. ¿Se hizo el compromiso matrimonial o no? ¿Y qué pasó? ¿Y empezamos a vivir juntos? No, Cristo Jesús está allá y nosotros estamos acá. Cuarto, se redacta un documento conocido como ketubá, es decir, contrato matrimonial.
Es decir, aquello que está escrito. El novio promete trabajar por la novia, honrarla, sostenerla y mantenerla en verdad, proveerle de alimento, vestimenta y de todas sus necesidades y vivir con ella como marido y mujer. Los derechos y deberes de la novia están en la Biblia, ¿o no? Lo que uno tiene que hacer. Quinto, la novia debe dar su aprobación. ¿Dónde está eso? ¿Cuándo es que usted da la aprobación? ¿Cuándo usted da la aprobación? Uno solo, don Plinio. Exactamente. Ahí usted está dando la aprobación. Cuando usted dice, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco Romanos 10:8. Señor Jesucristo, yo te reconozco, te recibo como mi Señor y Salvador. Usted está dando personalmente su aprobación de que usted acepta al novio. Por eso, ¿por qué se enoja cuando una persona dice, yo no lo acepto? ¿Por qué te enojas? Es ella. Porque no todos van a aceptar al novio. Entonces te enojas. ¿Ya lo entendió? La novia debe dar su aprobación. Qué pena que la gente no entienda esto. Porque la doctrina paralela todo lo tergiversó. ¿Lo vio? Él le ofrece obsequios a la novia. Y los novios comparten la copa del pacto. ¿Se acuerda? Esta copa es símbolo del pacto a través de mi sangre, que por vosotros es derramada. Y sos de Cristo Jesús, ¿por la qué? Por la sangre. Listo. Comparten la copa del pacto, un anillo, arras. ¿Quién es? Símbolo de compromiso, amor y lealtad. El gran obsequio de Machía para nosotros es... Listo. Listo. Séptimo. Estoy haciendo un resumen, ¿no? Por el tiempo. La próxima semana hablamos todo esto. La novia debe pasar un ritual de limpieza. Y estamos en el ritual de limpieza. ¿Se acuerda? Porque el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, habiéndola ¿qué? Santificado por el lavamiento del agua, ¿dónde? ¿Por la qué? Ese es el ritual de limpieza. Se llama Misbé. Está simbolizado por el bautismo. Listo. Octavo, el novio regresa a la casa del padre para preparar la cámara nupcial. Juan 14. En la casa de mi padre voy pues a preparar lugar, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Listo? Noveno, la novia es consagrada y separada por un tiempo mientras que el novio va a construir la casa. Este es el tiempo. Estamos de la consagración y la separación para el novio. El novio no sabe cuándo el padre va a dar la aprobación. ¿Se acuerda? No sé, ni los ángeles. Solo porque el novio, se supone que el novio no sabe cuándo el padre va a dar la aprobación. ¿Cuál aprobación? De que el muchacho vaya por quién, por la novia. Estamos hablando de un matrimonio en la Biblia. El novio no sabe cuándo el padre va a dar la aprobación final para luego enviarlo a recoger a la novia. ¿Cierto? El novio puede aparecer en cualquier momento. No estoy dando versículos por eso, estoy dando un resumen. 10. El novio regresa. Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Precedido de una voz que dice, he aquí viene el novio, y se oirá el sonido del chofar. Es John Teruá. ¿Se acuerdan Mateo 25? Mire, Mateo 25, aquí dice, Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 doncellas que tomando sus lámparas salieron a recibir al prometido. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite extra, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara, y tardándose el prometido cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el prometido, salgan a recibirlo.
Entonces todas aquellas doncellas se levantaron y arreglaron su lámpara y las insensatas dijeron a las prudentes y sigue. Entonces dice, el novio regresa precedido de una voz que dice, he aquí viene el novio y se oirá el sonido del shofar. Luego se dice, bendito el que viene. El Mesías es coronado rey en la chupa o dosel celestial o matrimonial y allá es coronado rey delante de nosotros. Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Significa que Apocalipsis 4 y 5 ya estamos arriba y el anticristo no ha aparecido porque aparece en Apocalipsis 6. ¿Ya lo vio? Hágase la pregunta, ¿todo está listo o no? ¿Por qué no aparece el anticristo? No se puede todavía, no se puede, Dios no lo deja, no se puede. Dios está en el asunto con nosotros. En este momento Dios abrió un espacio y dijo, hagan ustedes allá, quietos allá, que yo estoy con ellos ahora arreglando el asunto con ellos. Antes de que venga John Teruá, alabe lo que él vive. Ahora Dios está arreglando un asunto con nosotros. Por eso es que muchos de ustedes, el que entiende, se está dando el lujo de recibir las bendiciones que Dios tiene para él. Y se está dando el lujo de poder comprarse una casa que Dios le dijo, antes de que nos vamos, tómala. De comprarse una finca, tómala. No importa que se quede allí, pero Dios quiere demostrarte eso a la novia. Se está dando el lujo de decir, me voy a viajar y viaja. Es por eso, porque Dios abrió un espacio y dijo, este espacio es para mi pueblo ahora. Antes de que Mashiach venga, voy a abrir un espacio para mi pueblo. Entonces usted ve, en Colombia huelga por todas partes. ¿Lo vio? En Egipto, muerte por todas partes. En Siria, muerte por todas partes. Y el mundo ha vuelto nada, pero el anticristo no aparece. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no aparece? No puede aparecer. Dios no lo deja. Está encargándose de nosotros ahora. Este es un espacio que Él quiere tener como ese espacio, ese deleite, porque lo vamos a tener arriba, ¿cierto? Pero Él quiere tener ese espacio como acá abajo también. Nos está dando un refrigerio. Pero hay cristianos que no están como aprovechando ese tiempo del refrigerio que nos está dando. Aprovechalo. Que te está dando un espacio para que te goces. Para que vivas lo que nunca viviste aquí. ¿No ve que muchos de nosotros toda la vida fue vida de sufrimiento? Entonces, ¿vamos a sufrir toda la vida? Dios nos da un momento de gozo también. Y este momento es ese momento. Alabe lo que Él vive. Y muchos no lo están aprovechando. Aprovechen el tiempo. Aproveche el tiempo. Miren, por más que yo me goce con el Señor y todo eso, usted siempre me ve aquí o no, pero me estoy gozando con el Señor. Porque yo no voy a dejar al Señor ahí tirado, no voy a dejar este asunto tirado por una cosa. No, si salgo es porque el Señor me dijo salga, pero yo inmediatamente regreso a mi asunto. Pero hay creyentes que no se pueden gozar porque en el momento en que Dios le da un espacio para que se goce, dejan todo tirado y vuelan. ¿Qué es eso? Todos los han tirado y se vuelan. Por eso es que no gozan. Uno no puede dejar la cosa de Dios tirada. ¿Por qué vamos a dejar la cosa de Dios tirada? ¿Por qué? ¿Por una casa, por un carro, qué? ¿Ah? ¿Sí? Dios lo bendice, va, se gozó, no dejó la cosa tirada. Dios, ya vengo. No la deja tirada. Es que hay unos no dicen nada, eso dejan todo tirado. No dejan la cosa tirada. Ya vengo. Dios me dio un espacio, Dios dice, váyase tranquilo, váyase en paz con el Señor, y usted regresa. Si es de un mes, pues váyase su mes. Pero usted no dejó la cosa tirada. Usted dijo, Dios me dijo que me fuera, ya vengo. Y no deja la cosa tirada, ¿o no? Pero hay gente que deja la cosa estirada. ¿Por qué vamos a dejar la cosa tirada? ¿Por qué? Díganme. Estamos en este asunto con el Señor. ¿Es que todavía no entendemos que este es un asunto bien bueno, bien serio con el Señor? ¿Todavía no entendemos cómo es el asunto? Ya estoy terminando este asunto para cerrar.
El novio regresa precedido de una voz que dice, ya lo vimos, ¿cierto? El sonido del chofar, ¿se acuerda? Porque el Señor mismo con voz de mando. Luego se dice, bendito el que viene. El Mesías es coronado rey en la chupa o dosel celestial o matrimonial. Arriba. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Y el anticristo no ha aparecido todavía. 11. El novio se lleva a la novia. Él se lleva a su novia, ya se la llevó. Para consumar el matrimonio, que dura ¿cuánto tiempo? 7 días, que equivalen a 7 años. Y por último, la cena, cuando regrese otra vez. Listo. Entonces esto lo vamos a ver la próxima semana. Más los hijos estarán fuera y la puerta se cerró. Listo. ¿Qué horas son? Más de las 9. Nos paramos aquí en el nombre de Cristo Jesús. Hola. ¿Todo bien? La próxima semana seguimos. Pero ya vio que la resurrección es a partir del cuerpo que tenemos. Bien pueda, bien pueda. Pásenle el micrófono a Jairo. Que Jairo es muy inquieto. Pásenle ese micrófono. Bueno, que el Señor os bendiga. Bueno, Dios lo bendiga, pastor, y a todos los compañeros y a mí también. Bien pueda. Hay algo que me ha intrigado siempre. Pero dejemos la intriga. Bueno, sí, sigamos. pero es referente a lo que usted está hablando. Sí, tranquilo. O sea, me pregunto, me inquieta, ¿por qué personas probadas como hijos de Dios son asesinados? A excepción pues de Jesús, que no. Sí. Uno ve que lo que han hecho es algo positivo para toda la humanidad y son asesinados, mueren asesinados. O sea, ¿han hecho algo positivo o hicieron lo que Dios dijo que hicieran? Bueno, le doy un ejemplo: Martin Luther King, John Kennedy, personas probadas que han ayudado a la humanidad y mueren Sí, asesinados. Pero ven, te digo, hay que entender primero la causa. Si realmente fue por la causa del Señor o por qué causa fue, o no. Porque yo puedo ser del Señor o no. Pero no se muere por la causa del Señor, sino por otra causa que yo esté defendiendo. Por ejemplo, una causa social, que es distinto, ¿o no? Por ejemplo, Martin Luther King tenía una causa social. John F. Kennedy tenía una causa social, ¿o no? Entonces, por causas sociales se muere la gente porque hay otro que no le gusta que esa persona haga eso y lo mata. Pero otra cosa es, por ejemplo, como se murió Pablo, que se murió fue por la causa del Señor. Como se murió Pedro, por la causa del Señor. Si tú me dices de Pedro, de Pablo, de Cristo y de todos ellos, entonces el Señor te dice, esos son mis mártires. Ellos me dan la gloria a través de su muerte. O sea, para ellos, Esteban, ¿fue un deleite morir para él o no? ¿Por quién murió? ¿Y cómo murió? Triste. ¿Murió triste? Murió contento. ¿Por qué? Porque con su muerte estaba glorificando a Dios. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú con tu muerte me vas a glorificar? ¿O no? Entonces, los mártires del Señor, para ellos la muerte no es dolorosa, porque ellos con su muerte están demostrando que el Señor es el Señor. Entonces, una cosa es morir por la causa del Señor y otra cosa es morir por una causa social. Porque hay gente que muere por una causa social y se murió. Y es posible que se murió sin el Señor, ¿o no? Pero hay otros que se mueren, pero es por la causa del Señor. Es eso. ¿Listo, Jairo? Bueno. Mueren por el Señor, ¿o no? ¿Y lo glorifican o no? Sí, claro. Es eso. El Señor le llama mis ¿qué? Mis mártires. Mártir del Señor es una persona que con su muerte glorifica a Dios y demuestra a los demás que Dios es Dios. O sea, esa gente que ama a Dios y dice, no importa la muerte, sigo amando a Dios. Y con esa muerte glorificó al Señor. Y punto.
¿Están pensando? No, ellos saben que no han muerto. ¿Ellos están muriendo? No, ellos no se están muriendo. Están glorificando al Señor. Exactamente. ¿Nos levantamos? ¿Tenés algo, otra intriga? ¿No hay más intriga? Tranquilo, Jairo. Vos sabés que somos amigos. Era un chiste. Bueno, aquí estamos, delante de la presencia del Señor. El Señor es bueno, ¿oyeron? El Señor es maravilloso. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Mire que nosotros no somos un poco de gente, ¿ya lo vio? ¿Cierto que no somos un poco de gente? Pero somos del Señor. Con el Señor tenemos, ¿no? El Señor nos guarda, el Señor nos protege, el Señor nos sana, el Señor nos bendice. El Señor es nuestro todo. Repitamos todos: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que cometo errores. Reconozco que soy pecador. Pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre. Y con esa sangre me ha comprado. Y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único soberano, como mi único Salvador. Y te pido, Señor Jesucristo, que hagas de mí y de mi familia las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos, y no lo borres nunca, jamás.